Egoki bada, 2018ko irailaren 27an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. Bai. Pepek. Sí. Basauri Baik. Sí. EH Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko irailaren 14tik urriaren 14 arte egindako dekretuen barri emotea. Honi buruz, aipamenik, ez balego, hurrengo punturekin genioke. 3. Irailaren 19ko 3130/2018 dekretuaren barri emotea. Bertan, zera xehatzen da. Basauriko udala alderdi gisa agertzea, estatuko abokatutzak esarritako kasazio errekurtsoan. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzien salaren lehen atalak 2012-2017 apelazio errekurtsoaren gainean 2018ko maiatzaren 2an emandako epaiari dagokion horretan. Ez da honen gainean zer esani dagoen, bestela segituko genuke. Aurrera beraz. 4. 2018ko 3. hilekoari dagokion eragozpenen txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, bai? Bueno, el tema de reparos, ya salieron otros 4 reparos en el pleno anterior, ¿no? Y volvemos otra vez en este pleno. ¿Y qué ocurre? Que es que nos extraña mucho que una cosa que se ha estado haciendo, que era tendría que haber sido un contrato mayor, ahora son contratos menores. Se están haciendo, porque claro, en su día no se hizo las plicas correspondientes para hacer el contrato mayor. Pero lo que nos sigue extrañando es que ya llevamos 6 meses y realmente, normalmente las contrataciones y las plicas no tienen por qué durar tanto. Seguimos viendo que hay una mala gestión. Y en este sentido pensamos que esta mala gestión se está reflejando en otras cosas. También que el director gerente no ataja porque está haciendo de director artístico. Y el hecho de que está haciendo director artístico pues está llevando también a que en su día, que es más grave, que creo que tiene que intervenir, habrá que intervenir el interventor, es en la demanda que ha habido con los proyectistas, ha habido una ilegalidad ya de muchos años, desde el año 1212, porque se hacían contratos menores desde 2012, he dicho. Y se han estado viniendo haciendo contratos a los que echan los proyectos de cine, a los proyectores de cine. Cuando se adjudicó el servicio, se ha obligado a lo largo de estos años, a fin de no superar el precio obligatorio para la licitación pública, a que la facturación que se ha hecho a 3 titulares diferenciados. Por un lado, se facturó a 6 meses a la comunidad de bienes formado por ambos trabajadores y los restantes 6 meses se facturó a 3 meses a cada uno de los socios a título individual. Esto pensamos que esto se ha hecho aposta sabiéndose, con lo cual creo que esto tiene que haber una intervención y no ha habido un control por parte de los responsables o de los presidentes que ha habido, con distintos presidentes de la Casa de Cultura, para el director gerente, para que esto se hubiera hecho en unas condiciones determinadas. Entonces pido que esta información se pase al interventor y que se pasen los informes de cómo se ha estado haciendo estas contrataciones que, bajo nuestro punto de vista, tal como está recogido en la denuncia, si esto es así, es muy grave. Entonces, pensamos que a esa información tiene que llegar al interventor y revisarla para hacer su comprobación. Y, por otro lado, también pensamos que el director gerente tiene que hacer sus funciones y dejar de hacer de director artístico y si hay un vacante de ese puesto, lo que se tendría que hacer es que ese puesto se saque como sea, o sea, con unas plicas, o que ese puesto se haga a concurso para que se cubra.
Lo que no se puede hacer es que haya un vacío de tal manera que nos está llevando a esta situación, ¿no? Bueno, se han dicho muchas cosas, vamos a tratar de poner un poquito de orden. Primero, intervención, evidentemente, revisa estas cuestiones y revisa todas. Ahí, los reparos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los sistemas de control funcionan perfectamente en este ayuntamiento, como esto mismo lo evidencia. Vamos a volver a explicar lo que ya explicamos, pero parece que queremos ir más allá y queremos hablar de todo esto todas las semanas o todos los meses porque nos interesa quizás. Ahora toca a un funcionario, entonces tocaba a otros, y va esto por barrios, ahora nos cae bien, nos cae mejor, nos cae peor, hace las cosas que entendemos que no hay que hacer o como entendemos que no hay que hacer, bueno, en fin. Ya esto no es nuevo y distintos funcionarios y funcionarias han aguantado, creo que, algunos comentarios al respecto por parte de los mismos que plantean esto ahora. En cuanto a que no hacen lo que no me gusta, cumplen con su labor, mejor dicho, y con su función, y eso me molesta. Reparos, acomodación y taquilla. Repito, se ha explicado ya, pero lo vamos a volver a explicar. Hay una serie de contratos adjudicados en el 2013, siguiendo procedimiento legal, y el servicio a partir de entonces se viene prestando, repito, son servicios de acomodación y taquilla en el social. Y el servicio se ha venido prestando durante 4 años con toda normalidad. Con motivo de la finalización de estos contratos, repito, un contrato que venía del 2013, se inician los trámites para sacar un nuevo concurso, con la previsión de que este estuviera adjudicado a tiempo para solaparse con el anterior, esto es, que acabe el anterior y empiece el nuevo. Esta tramitación coincidió en el tiempo, por cierto, y ya se ha dicho también, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, la cual modificó algunos aspectos sustanciales del ámbito contractual, habiéndose retrasado la tramitación de estos concursos. Así se ha dicho, así se ha explicado y sigue el proceso. Así las cosas, finalizaron los contratos anteriores y debido a este retraso los nuevos no estaban todavía adjudicados. Ante eso, el servicio de acomodación y taquilla evidentemente no puede dejar de verse. Con lo que en tanto no se adjudicara definitivamente el nuevo contrato, la empresa que estaba ha seguido prestando sus servicios. ¿Por qué? Por interés general, porque no se puede cerrar. Hay que decir al respecto que el nuevo contrato ya ha sido adjudicado y entrará en vigor en noviembre, siguiendo el trámite oportuno legal. Y, evidentemente, no hay ninguna ilegalidad, sino un funcionamiento administrativo no óptimo, que por eso hay un reparo, aunque está justificado y basado en la necesidad de mantenimiento del servicio. Para los vecinos, esto ya está explicado. Repito, si queremos volver a ello, intoxicar, marear la perdiz, cuestionar la profesionalidad de funcionarios y funcionarias de esta casa o de trabajadores públicos, repito, hoy parece que toca a unos, otras veces ha tocado a otros. Esto es algo recurrente en algunos grupos políticos. No sé si es una persecución personal, pero a tenor de la actitud en otras ocasiones creo que no, simplemente que le ha tocado. Para estos que gusta cuestionar todo, voy a dar algún dato de lo que funciona y de lo que no funciona, de gestión de la cultura. En los últimos 6 años, evidentemente, todo es mejorable, tampoco hay que mirarse al ombligo, pero en los últimos 6 años, su recaudación ha superado como mínimo, en todos los ámbitos de la cultura, como mínimo un 22% lo previsto en cuanto a ingresos, cada año, como mínimo, habiéndose llegado algún año a un 50% por encima de la previsión de ingresos. Previsión de ingresos es usuarios y usuarias, y es participación de los vecinos y vecinas. Por eso suben los ingresos, si no, evidentemente no. Esto creo que es una imagen muy clara de la respuesta de los usuarios ante los servicios que se ha visto constantemente aumentada durante estos años. Esto es gestión. Por cierto, también llevamos, creo que 7 años de observatorio urbano, en el cual se pregunta por todos los equipamientos o servicios municipales o por gran parte de ellos. En el año 2017, pero también se puede mirar los anteriores, porque los niveles de satisfacción o de puntuación fueron similares. En la Cultur, sobre 10 es de 8,04. De 8,04. No sé si son estos datos lo que molestan o molestan otro tipo de cosas. Igual son estos datos. Y evidentemente lo que digo es que este contrato está ya adjudicado, que entrará en vigor en noviembre y por eso están dando reparos. Simplemente esto es lo que hay. Y luego se ha hablado también de un tema de proyección de cine, se ha querido poner también el ventilador. Bueno, solamente decir que aquello se hizo según una legalidad de gente. Es un tema que tendrá que salir a concurso y yo, en defensa de los intereses municipales, creo que aquí no cabe decir mucho más.
ha expresado unas dudas y creo que están resueltas. Seguimos. ¿Puedo decir algo? No, que sí, puede decir lo que quiera, pero esto es una dación de cuentas. Se ha hecho una pregunta y se ha respondido. Vale. Bai, hurrengo puntua, mesedez. Bost, aurrekontu aldaketei buruzko 4/2018 zerrendaren barri emotea. Hain zuzen ere, udalbatza ez diren beste organoek onetzitako aldaketak jasotzen dituena. Ez dakit nuen gainean zer esanik. Bengaz, hurrengo puntua orduan, mesedez. 6. 2018ko hiruhilekoari dagokion aurrekontu egikaritzaren barri emotea, udalarena eta erakunde autonomoena. Bai, honen gainean zerbait. Venga, aurrera orduan, mesedez. 7. 2018ko hiruhilekoan zehar hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Bai, honen gainean zerbait. Venga, hurrengo puntua, mesedez. 8. 2017ko kontu orokorrean integratutako urteko kontu kontsolidatuen auditoria txostenaren barri emotea. Bai, zerbait honi buruz. Ben, aurrera orduan. 9. Egoki bada, 24.980 euroko gastua onestea, produktibitate osagarrirako. Bai, Sergio. Bai. Pepek. Sí. Basuri, baik. Bai. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 10. Egoki bada, 2018rako Basauriko udaleko langileen ordainsariak igotzeko proposamena onestea. Bai, Sergio. Ados. Pepek. Sí. Parkatu, Basuri, baik. Bai. EH Bilduk. Sí, porque no tenemos más remedio que votar sí a esta subida impuesta desde Madrid, pero en cualquier caso EH Bildu apuesta por un marco propio de relaciones laborales. En cualquier caso, A2. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Edertu, hurrengo puntua, mesedez. 11. Egoki bada, Basauriko udaleko langileen 2018-2020ko aldirako lan baldintzen eta baldintza hobeen hitzarmen erregulatzailea aldatzeko proposamena onestea. Bai, Sergio. Abstentzio. Pepek. Sí. Basuri, baik. Sí. EH Bilduk. En este punto nos ha parecido interesante algunas de las propuestas que la parte sindical que ha votado en contra de este convenio ha propuesto, y nos parecía que algunas se podían haber incluido, pero en cualquier caso aceptamos lo que la mayoría sindical de este ayuntamiento ha decidido y no vamos a obstaculizar el convenio, así que no vamos a abstener. Ederto, PSek. Sí, de acuerdo. Bai, gu ados gauz, noski, baina gure aldetik igual, kontutan eki behar da hori, adostasun hori sindikatu guztien artean, edo ia guztien artean, eta, eukin duguzan, heldu garezen akordiora, hori, oso baliagarri izan dela, eta batez ere, hemen azken finean onartzen duguna, edo aman komunan jarri duguna izan da, bai, langileen, esango dut, hori, akordioa interesgarria dela, eta bai, ongarria dela langileentzat eta guztientzat, besterik ez. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 12. Egoki bada, 49/2018 kreditu aldaketa onestea. Udaltzaingoak eta kontratazio arloak eskatutako kreditu transferentzia da, eta 4.000 euroko zenbatekoa du. Bai, Sergio. Pepe. Ados. Bai. Sí. Bai, Basuri, bai. Bai. EH Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto. Aipamen txiki bat hurrengo puntuan, hain zuzen ere, 13.
13. puntutik 31. puntura doazenak, udal taldeen tartean eta zinegotzen tartean ohiko izaten denez, berba egin da dau, zelan batera ez da baiatuko genduke, naiz eta gero banan bozkatu behar. Beraz, arazorik ez balego eta hola nadaztasuna dagoenez, hola egingo genduke. Beraz, oain, ez da bai da zabalduko genduke eta gero banan bozkatu, baina ez da bai da orokorra izango zen puntu guztien gainean. Bai. Bueno, entonces, sí, previo de presentación de alguna manera lo que es el proyecto de tasas, precios públicos e impuestos. Bueno, al final el equipo de gobierno presenta una propuesta de impuestos, tasas y precios públicos para el 2019 con la idea, evidentemente, de aumentar también los ingresos y de mejorar nuestros niveles de autofinanciación de algunos servicios municipales. Hay que decir las cosas también como son. El ayuntamiento tiene un alto nivel de servicios y equipamientos y también tiene que mejorar progresivamente sus ingresos y su nivel de autofinanciación para mantenerlos. En ese sentido, creo que también hay que dar una vuelta y valorar también, por ejemplo, los datos que da el Observatorio Urbano para afirmar esto, ¿no? En general, la valoración de los servicios que tenemos es bastante satisfactoria y bastante alta y creo que esto también cuesta un dinero mantenerlos y cada vez cuesta más. Y también creo que hay que hablar claro, el dinero no se fabrica, se saca de los impuestos de todas y de todos y de los ingresos del ayuntamiento hablamos del 40% de los ingresos municipales, más o menos, algo más o algo menos, que es lo que recaudamos de ahí. Y evidentemente, aunque luego otros terceros como Gobierno Vasco, Diputación o por parte de ellos podamos también tener ingresos, creo que es de nuestra responsabilidad intentar aumentar los ingresos propios municipales en la medida de las posibilidades. En cualquier caso, no solo se incrementan en este proyecto de tasas, precios públicos, impuestos, tarifas, también paralelamente se van trabajando para, creo que hay que decirlo, mejorar padrones de los distintos impuestos, tasas y precios públicos, también intentando ganar en eficacia. Se desarrollan inspecciones fiscales, esto se sigue haciendo de una forma callada y discreta, pero se sigue haciendo. Y se plantean también modificaciones que mejoran la gestión tributaria, como las autoliquidaciones, etcétera. A pesar de todo esto, también creo que hay que decirlo y tampoco hay que ocultar nada, no se llegan a cubrir en general el total de los gastos o de los costes de ciertos servicios, muchas veces de los más onerosos para el ayuntamiento. Creo que es también gráfico y oportuno dar algunos datos sobre el nivel de cobertura de servicios municipales. La residencia, digo, nivel de cobertura con los ingresos que a cambio se tienen por las cuotas o por los precios públicos. Residencia, tenemos un nivel de cobertura del 45%, con lo cual un nivel de no cobertura del 55%, IMD, un nivel de cobertura del 65%, Escuela Música, un nivel de cobertura del 35%, Udalecos, un nivel de cobertura del 35%, por decir algunos, más gráficos. Podríamos seguir hablando de todos, con niveles de cobertura mayores y menores, pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos distan mucho de ir a cobertura 100%. No digo con esto que tenga que haber cobertura 100%, pero sí que creo que es importante que tengamos una foto de qué estamos hablando cuando hablamos de cobertura de servicios públicos. Siendo así, se plantea un proyecto de impuestos, tasas y precios públicos con subidas moderadas en torno al 2%, en todos los casos por debajo del IPC, hay que decirlo, en todos los casos. En algunos, también a propuesta de algunas fuerzas políticas, como el Partido Socialista, a 1,4%, e incluso también en algunos temas muy puntuales en una congelación de precios públicos, en el caso de la cultura y de Euskaltegui. Concretando, IBIS aumentaría en 1,4%. Esto sería, por dar también algún dato gráfico, como media una subida de 2,4 euros al año por vivienda. Creo que también es importante saber de qué hablamos. La tasa de basura se propone la subida también de 1,4%, como decíamos antes. Esto implicaría en torno a, como media, 32 céntimos al trimestre, o sea, como media, digo, 1,20 euros al año. Impuesto de vehículos de tracción mecánica subiría el 2%, repito, en todos los casos por debajo del IPC. Y aquí también dar algún dato gráfico, para vehículos de poca cilindrada supondría 2,34 euros más al año y para vehículos de más cilindrada supondría en torno a 6 euros más al año. Euskaltegui y Cultur se congelan, como decíamos, y residencia aumentaría el 2% también, y resto de impuestos y tasas un 2%
Siempre, repito, creo que es importante decirlo, por debajo del IPC. También hay que destacar que se mantienen determinadas bonificaciones y creo que es importante recordarlas, incluso a efectos comunicativos para los vecinos y vecinas, creo que es importante que las recordemos. Por ejemplo, por decir algunas destacables, descuento en el ICIO para obras en lonjas comerciales de menos de 200 metros cuadrados como forma de incentivar el comercio, la apertura de nuevos comercios. Descuento en el ICIO es el impuesto de obras, por si alguien no maneja los términos un poco municipales o de impuestos. Descuento en el ICIO también en las obras para obras de comunidad, para obras comunitarias, las comunidades de vecinos. En precios públicos, bonificaciones en función también de la situación económica. En equipamientos como la residencia hay que recordar que paga quien tiene recursos, para ello, y el resto se cubre, lo cubre el consistorio, lo cubrimos todas y todas con nuestros ingresos municipales. En el IBI, viviendas en programa como ASAP o Alokabide, estos programas de vivienda pública de alquiler, tendrían un descuento del 50%, pisos que estén dedicados a estos programas de vivienda pública de alquiler. En cultura, estudiantes y empleados tienen un 50% menos y personas que cobran RGI un 75% menos. IMD, los que cobran menos del salario mínimo interprofesional, tienen bonificaciones del 60%. Y bueno, yo creo que este es un poco el escenario global, que sí creo que era conveniente y oportuno hacer una lectura de lo que se presenta con algunos datos gráficos y de la generalidad, independientemente que entremos ahora al detalle que los distintos portavoces y grupos queramos entrar. Bueno, beste barik, Sergio. Bueno, pues bueno, a estas alturas no voy a negar que a mí no me gustan las subidas de impuestos, y menos cuando la recuperación económica no ha alcanzado a la clase trabajadora, que es la que sufre dicha subida. Y digo aún, porque la esperanza es lo último que se pierde. También soy consciente que los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía, pues anualmente sufren un incremento económico en su coste, al que hay que hacer frente si lo que pretendemos es que la conservación e incluso la mejora de esos servicios. Pero bueno, no crean que se lo va a poner tan fácil tampoco en esta ocasión, porque como en otros años, la subida de tasas e impuestos que nos viene aplicando este municipio no cumple los objetivos esperados por los ciudadanos. Tenemos unos servicios subcontratados que hacen aguas por doquier, señor alcalde. Por ejemplo, tenemos una empresa jardinería que tiene en pie de guerra a sus trabajadores hace ya un tiempo. Y a la vista del estado de nuestras zonas verdes, pues algo de razón tendrán los trabajadores en sus demandas. Supongo que parte de la culpa la tendrá la empresa contratada, pero probablemente la otra parte de la culpa será quien contrata a la baja estos tipos de servicios. De ahí que no se puede exigir mucho a la empresa contratada. Hace apenas 4 días también hemos visto movilizarse las personas que se encargan de la limpieza en los edificios públicos. Luego también tenemos un servicio de recogida de animales que, visto las quejas, recogen según qué animales. Y luego también tenemos un montón de proyectos que se quedan en eso, proyectos, y unas instalaciones municipales en las cuales no se innova, no se moderniza y no se amplían, pese al incremento de habitantes que pretenden ustedes. Y bueno, qué decir del estado de las carreteras, que parece que esperasen a que se deterioren del todo y entonces ya actuarán porque no les queda más remedio. Fíjese que incluso he llegado a pensar que nos iban a dar a los de San Miguel la desanexión física de 2 caminos, visto cómo está el tema. Y podría seguir enumerando cosas, porque hay que... Pero bueno, como hay que seguir, me gustaría hacer sobre todo hincapié en un tema de vital importancia, el de la limpieza. Mejor dicho, el de la falta de limpieza, que está generando la proliferación de pequeños roedores a lo largo y ancho de nuestro municipio, con el peligro que eso conlleva. Y luego también decir, bueno, lo que ha dicho usted, que suben por debajo del IPC. Los sueldos no suben ni el IPC. Y el que tiene suerte, que le sube los sueldos. Los que más suelen subir suelen ser los funcionarios y no llegan al 2%. O sea que seguirán perdiendo también. Y bueno, luego, pues podría decir también, podría decir más cosas, pero
vamos a acabar porque no vamos a estar todo el día aquí. Lo único que somos la viva imagen de un pueblo en continuo deterioro. Y a las pruebas me remito. Y para acabar, sí que me gustaría dirigirme a los partidos que van a hacer posible esta subida de las tasas e impuestos y decirles que tengan en cuenta que para los ciudadanos el objetivo de este incremento es la mejora de la calidad de vida en el municipio. De lo contrario, el año que viene, por estas fechas, cuando volvamos a debatir sobre la nueva subida, volveremos a pensar que un año más hemos pagado por menos. Bai, Pepe. Sí, bueno, estamos aquí, bueno, el próximo año igual debatimos o no, porque este es el último debate de impuestos, o sea, esto es emocionante, ¿no? Ya después, 4 años después, 3, seguimos aquí, pasa el tiempo, que es una maravilla. Yo no voy a cambiar mi opinión desde que entré en el ayuntamiento, entonces, bueno, voy a votar que no a la propuesta del equipo de gobierno y, bueno, voy a votar que no a subir los impuestos. Desde el Partido Popular propusimos pues, mantener tasas e impuestos del año 2017. También propusimos medidas fiscales activas pues, dirigidas a la creación de empleo, bonificación de vehículos por consumo, bonificar también el impuesto de vehículos a familias numerosas, colectivo que ya alguna vez ya he comentado, pero ya en su día el mismo Ararteko ya recomendó a la Diputación en relación a que no se le quitase la bonificación por el IBI, que aquí se ha aplicado de forma reglamentaria, es decir, aquí no, pero sí que recomendaba la necesidad de recuperar esta bonificación o aquellas otras con el fin de que este colectivo pues no se vea desfavorecido. También hemos propuesto bonificaciones en el impuesto a actividades económicas pues para aquellos empresarios que inicien la actividad empresarial y, bueno, y empresas comprometidas con el medio ambiente o incluso aquellas que implanten un sistema de gestión medioambiental EMAS, según recoge la norma foral. Respecto al IBI, bueno, aquí el equipo de gobierno del PNV pues, presenta una subida de un 1,4%. El año pasado se congeló, pero también los vecinos sufrieron algunos la revisión catastral y, bueno, entonces, bueno, se decidió no incrementar y además se nos regaló el recargo potestativo del IBI, ¿no? Ese recargo que grava la vivienda vacía, que yo creo recordar que se trajo aquí a votación en el 2016 y luego ya pues se aplicó en el 2010, no, a partir del 1 de enero del 2017. Pero bueno, sin más, es un poco para ubicar aquel debate que tuvimos en su día. Y bueno, al final un recargo que no tiene un impacto económico en las arcas municipales, porque lo que se recauda pues, son 48.000 o 50.000, pero que sí que tiene un impacto importante en lo que se refiere a los propietarios y en el trastorno que se les genera o ha generado, así como también en el trastorno que se genera en la misma casa, en el mismo ayuntamiento, a la hora de tener que resolver recursos, alegaciones, ¿no? En los dos últimos años pues, se han presentado unas 500 alegaciones para un supuesto parque inmobiliario de 1.005, creo, sí, 1.005, aunque luego eran 900 y algo. Y luego al final, para tener un dato, entiendo, sí. No, o sea, 1.005 es el total de viviendas, luego de ahí se enviaron 987 cartas, hablo del 2017. Pero bueno, al final, eso es, bueno, en el 2010, tengo el dato también porque me lo facilitasteis, este año han sido menos. Pero bueno, quiere decir que al final, bueno, lo único que se tiene es un dato de viviendas vacías que incluso ni tampoco es válido porque en el plan general se trabajaba con otro dato a la hora del cómputo de las viviendas necesarias para el municipio. Entonces, bueno, al final este recargo potestativo, voluntario, pues yo un poco, recordando el debate, pues yo me acuerdo que preguntaba a qué se refería el equipo de gobierno con vivienda vacía. Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, igual es más fácil ver si tiene publicidad del BEM en el buzón que el dato de no estar empadronado. Y luego me acuerdo que se me decía, parece que no te enteras, ¿no? Vivienda vacía es la que donde no hay nadie empadronado. Lo cual al final pues no es así, porque ha habido que modificar, o el equipo de gobierno ha tenido que modificar la norma pues para incluir unas excepciones que incluso por mi parte se propuso una comisión extraordinaria y se denegó y iba relativa a incorporar más propuestas. Pero bueno,
mi opinión siempre ha sido que se retire este recargo y bueno, y en su defecto, pues por lo menos que se hiciera como se ha hecho en otros municipios, que hay experiencias previas. Entonces, al final, yo, en mi opinión, esta medida, además de impopular, lo único que hace eso es generar trabajo, y yo creo que solamente hay 3 formas de que salgan las viviendas vacías al mercado. Una es dejar de construir viviendas, lo cual, bueno, pues nos podemos cargar de un plumazo del plan general y nos ahorramos unas cuantas comisiones, pero bueno, esto es... La otra es llevar a cabo políticas activas de ayudas, bonificaciones, IRPF, y ya la última sería, pues eso, poner recargos y amenazar con expropiar las viviendas o gravarlas con un impuesto de 10 euros metro cuadrado, que es un poco lo que yo ya les comenté, bueno, ya os comenté en el debate del año 16, en el cual, pues eso, venía una ley vasca de vivienda vacía, pues en la cual pues se iba a gravar a los propietarios de viviendas vacías con 10 euros metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar, ahora se está desarrollando reglamentariamente y seguramente las competencias para esto las tenga que asumir el ayuntamiento. Entonces nos podemos encontrar en el 2020 pues que a un vecino, pues aparte del recargo, pues se le grave con 10 euros metro cuadrado. Si una vivienda es de 70 metros cuadrados, pues 700 euros. Y aún cuando encima no está claro lo que es una vivienda vacía o una vivienda deshabitada. Porque, por ejemplo, según la ley vasca de vivienda vacía, lo que dice es vivienda vacía o deshabitada es aquella que permanece desocupada durante más de 2 años. Por lo tanto, el concepto de la ordenanza no vale. O igual en el 2020 llegará alguien, meterá un recurso, igual hay que devolverle los recargos. Porque está claro que, aunque yo soy consciente de que tampoco me enteraba en el 2016, como ya se me dijo, y tampoco me entero ahora, pues no llega a ser muy claro el concepto de vivienda vacía. Salvo que el gobierno vasco tenga un concepto de vivienda vacía y el equipo de gobierno de Basauri otro. Pero al final el perjudicado es el vecino. Dice esta ley también que no se entiende desocupada cuando la ocupación obedece a un traslado por motivos laborales. Esto también se lo he propuesto yo en estas ordenanzas y me han votado que no. O cuando el titular de vivienda la mantiene en oferta de venta o alquiler a precio de mercado. Yo también en las propuestas que hacía, también en la casuística, pues proponía recoger también aquella que tiene una ocupación temporal. Sí, pero esa casuística no la recoge el equipo de gobierno. Entonces nos encontramos con un recargo del IBI que yo lo quitaba, aparte porque tampoco comparto que esta ley vasca sea útil, pero volviendo al debate del 2016, vivienda vacía no es aquella en la que no hay nadie empadronado. Y cambiando de tercio, pues ya volviendo un poco a la subida de impuestos generalizada, al final yo no acabo de entender por qué se suben los impuestos cuando mejor viene la recaudación de Udalkutxa. Por eso lo del 2017, es decir, al final aquí hemos discutido, Aitor, pues varias veces el tema de presupuestos, pues Udalkutxa, dan a cuenta, liquidación, y ha habido debate, pero al final, cuando mejor viene la liquidación, es cuando se suben los impuestos. Según Diputación del 28 de febrero, pues aquí se decía que la Diputación decía los ayuntamientos no tendrán que devolver dinero a Udalkutxa por primera vez en 8 años y recibirán 12 millones de euros adicionales. Y según las noticias de previsión, para la recaudación del 2019 se va a dar más dinero a cuenta que el año pasado. Entonces, teóricamente, en el 2018 la recaudación ha sido positiva y en el 2019 va a ser mejor, lo cual es bueno para todos y todas. Pero lo que no acabo de entender es eso. Si al final recibimos más dinero, ha dicho el alcalde que es el 40% son los impuestos municipales, por lo tanto el 60% son son 50 y algo, 40, eso está. Pero bueno, si al final vamos a recaudar, del porcentaje más alto que recaudamos, vamos a recaudar más, no tiene sentido subir. Y aparte, no tiene, o que alguien me lo explique, salvo que estemos gastando de más o vayamos a tener una previsión de más gasto. Y luego al final, cuando los ratios de inversión por habitante que se manejan, que son los de Udalmap, pues en Basauri es uno de los municipios con un ratio de inversión más bajo de toda la comarca, con 30,53 € por ciudadano.
Entonces, pues no se entiende el incremento, salvo que hayan pagado ya los 570.000 euros del primer plazo de Bilbao RA 2000. Que, no los, que según pone el contrato es al mes de la firma, o sea, si no lo han pagado ya tiene que no firma todavía el alcalde. Bueno, entonces, pues bueno, yo por estas razones voy a votar que no. Segundo, Basauri, bai. Sí, bueno, pues en estas tasas nos encontramos con una subida genérica del 2% y una subida del 1,4% para IBI y basuras. Y bueno, pues sobre el IBI, un poco lo que comentaba Gabriel, ¿no? Habiéndose realizado una adaptación el año pasado, pues nos sorprendía un poco que se realizara esta subida genérica, ¿no? Tampoco entendíamos que un año se suba el 33% del coste de basuras y en el siguiente un 1,4%, ¿no? Pues bueno, esto ya lo hablamos el año pasado en el Pleno. Nosotros proponíamos una proporcionalidad para intentar que el coste al ciudadano se elevara de manera progresiva, ¿no? Fíjense que si hubieran planteado el año pasado un 11%, este año otro 11% y el año que viene otro 11%, pues ya teníamos ese 33% del que están hablando, ¿no? Parece que se realizan las subidas en año no electoral y cuando se acercan las elecciones pues bajamos un poquito el pistón, ¿no? De esta crítica, pues bueno, lo dicho, ya la realizamos el año pasado, ¿no? Tampoco entendemos que las subidas sean unas del 2%, otras del 1,4%. Según entendemos, se basan en la carestía de vía, en el IPC, bueno, pues decídanse, o la subida general es del 2% o es del 1,4%, pero nosotros lo que entendemos es que lo normal sería tener un criterio, ¿no? Explicar también que desde nuestro grupo tenemos la intención de trabajar con Diputación y otros organismos para modificar la normativa sobre vehículos de tracción mecánica para intentar tener pues, otro tipo de debate, ¿no? No se puede hablar solo de bonificaciones, ¿no? Si en muchos casos también entendemos que existe la necesidad de penalizar a determinado tipo de vehículos. Propusimos también desde nuestro grupo municipal el estudio de un sistema de bonificaciones según la renta de las familias, ya que entendemos que hay sectores de la población que no están cubiertos por el sistema de protección, ¿no? de los servicios sociales ni por ningún tipo de ayudas, ¿no? Podemos poner pues, un ejemplo simple, ¿no? De familias de 4 miembros con un salario único de 1.200, 1.400 euros, ¿no? Que pues, bueno, no tienen ningún derecho a ningún tipo de bonificación, ¿no? en diversos servicios, ¿no? Esto equivale pues, a que en familias en las que entran en su casa entre 300 o 400 euros por individuo y aún así pues, no existiría ningún tipo de bonificación, ¿no? Pues eso sí que entendemos que hay que intentar atacarlo y creemos que es fundamental. Por lo tanto, medidas en ese sentido que están implementadas con una tabla de valores de renta en muchos municipios, como es el caso de Baracaldo o Guecho, pues entendemos que es necesaria, ¿no? Esta propuesta ha sido pues, bueno, también rechazada por el equipo de gobierno. Por lo tanto, desde nuestro grupo municipal adelantamos que tampoco vemos subidas desmedidas como el año pasado, y entendemos también que los servicios hay que pagarlos. Vamos a adelantar que nuestro voto general va a ser una abstención general, pero bueno, simplemente también por recriminar que nos ha aceptado pues, las propuestas que nosotros hemos presentado. Bai, EH Bilduk. EH Bildu se sitúa en la defensa de los derechos de quienes menos tienen. La única solución para hacer frente a estas injusticias sociales y políticas es una verdadera política de izquierdas. Por todo ello, desde las instituciones debemos poner sobre la mesa fórmulas totalmente diferentes que favorezcan la situación de las personas más necesitadas y exijan una aportación mayor por parte de los que más tienen. El modelo de fiscalidad debe ser progresivo en todas las instituciones, y en esta también. El que más tenga debe contribuir más. Cada persona deberá contribuir a la sociedad según su capacidad económica, pues conseguir una sociedad más cohesionada es responsabilidad de todas y todos. También decir que no queremos tomar o no hemos querido tomar decisiones de carácter irreversible en este último momento, ya que las decisiones de cierto calado las debería tomar los nuevos gobernantes de la siguiente legislatura.
entrando un poquito a detalle de lo que EH Bildu ha votado, decir que EH Bildu presentó una enmienda de congelación de todos los impuestos. Es decir, a la presentación del equipo de gobierno de los impuestos de la subida del 2% generalizada, excepto IBI 1,4, EH Bildu va a votar en contra. En contra por dos razones. La primera, porque entendíamos que el IBI ya tuvo sus movimientos el año pasado, no subida, pero sí movimiento. Y el impuesto de vehículos sí tuvo cierta subida, que en el ICIO estamos en niveles de Bilbao y que creemos que es lo acertado, y que en el IAE estamos en los máximos que nos permiten. Entonces, además, añadiendo lo que ha dicho Gaby, pero ya por una cifra, que recibimos deuda al Kutxa este año, 960.000 euros, si no me equivoco, de ingresos, pues entendíamos que este año, en esta coyuntura, había que congelar los impuestos y no subirlos. Lo que sí vimos, lo que sí vimos es que las tasas sí teníamos que mantener la subida. Las tasas son servicios que este ayuntamiento proporciona y que entendemos todas y todos que tienen que ser servicios de calidad, y así lo son, pero que pues como se ha comentado aquí, en muchos casos no superan el 60% del precio del servicio. La norma dice que el precio tiene que, por lo menos, llegar casi a lo que cuesta el servicio, pero no hacer negocio de él. Nosotros aquí en Basauri, pues eso, muchos no superamos el 60. Otras están muy bajas, pero queriendo además, porque es una discriminación positiva, pues en temas de igualdad o lo que sea, que así lo queremos todos y todas. Entonces, pero tenemos que preservar esos servicios. Entonces, EH Bildu sí propuso, por norma general, o sea, en una de las enmiendas, subir un 2% todas las tasas y precios públicos. Congelación en impuestos y subida del 2%. Lo único que estuvimos desacuerdo en las tasas es en el 1,4 de basuras, pues porque, bueno, nos pareció no subir el 2% un poco de cara a la galería. O sea, porque al final en valores absolutos eso es 3, 4 o 5 céntimos, creo, al mes. Entonces, bueno, se podría haber subido tras un 2%. En cualquier caso, reiterar que nosotros no vamos a apoyar la subida de impuestos, porque creemos que se tiene que congelar, pero que sí apoyaremos o aprobaremos las tasas en la subida del 2%. De forma generalizada, eso, excepto basuras, que bueno, no lo vamos a abstener, pero simplemente por un defecto de forma, porque casi 1,42% en esa tasa es irrisorio. Y esta es un poco, pues, nuestra idea. Iremos votando. No, ese. Bueno, buenas tardes. Los socialistas vascos hemos apostado siempre por el mantenimiento de los servicios públicos en condiciones de calidad. Hoy debatimos aquí las tasas de los precios públicos, o sea, las tasas y los precios públicos de los servicios que día a día se prestan a los y las basauritarras. Desde el equipo de gobierno se nos trasladó un proyecto que contempla el incremento del 2% de las tasas y precios públicos. Los socialistas de Basauri siempre hemos huido de la demagogia en estas y en otras cuestiones, y es evidente que esas tasas sirven para ayudar a cubrir el coste de los servicios. Decimos ayudar porque también todos sabemos, ya se ha dicho, que esas cantidades no llegan ni siquiera a cubrir el coste real de esos servicios. Huyendo de esa demagogia de la que hablábamos, hay que reconocer que la subida del 2% planteada por el equipo del Gobierno es inferior al IPC interanual, que en estos momentos está en el 2,2%. Aún así, los socialistas de Basauri propusimos que, siendo conscientes de que aún hay familias a las que no les ha llegado la recuperación económica, sería bueno reducir este incremento en dos ámbitos que afectan a la gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas: el IBI y las basuras, que se incrementa en un 1,4%. Aceptada esta aportación de nuestro equipo, nuestro voto será favorable. Ondo. EJak.
Bueno, estaba sonando a despedida, todavía nos quedan como 7 meses, ¿no?, de legislatura. En primer lugar, me alegra mucho que todos seamos conscientes de que los servicios que se prestan en este ayuntamiento, desde este ayuntamiento a los ciudadanos y ciudadanas del municipio tienen un coste y que hay que, como muy bien ha dicho Javi, la teoría nos dice que habría que cubrir ese coste con las tasas y con los precios públicos, al menos cubrirlos, pero todos somos conscientes de que eso es la teoría y la realidad es otra, ¿no? Me alegra que después de 7 años que llevo yo en este ayuntamiento hayamos sido capaces de transmitirlo. Cuatro apuntes de cositas que he ido apuntando. Se ha comentado aquí que la falta de limpieza pues trae ratas. Uno de los servicios que mejor valoración tiene por parte de la gente de Basauri, incluidos los de San Miguel, es que la limpieza de este municipio. Un ejemplo tenemos muy claro, además, hace poquito. Las fiestas de los 2 patrones, desde primera hora de la mañana, creo que los que hemos madrugado más o menos, hemos encontrado nuestras calles limpias, cosa que es también de agradecer. Pasa el tiempo, Gaby, sí. A ti te gustan los toros, a mí me gusta el cine. Me ha recordado al Día de la Marmota, porque, en tu exposición, al final, durante el 2016, 17, 18 y ahora para el 19, tus enmiendas han sido prácticamente las mismas. Este año has innovado un poquito. Yo quiero pensar que ha sido porque, como estamos en año preelectoral, has solicitado rebajar o actualizar las tarifas a las que había en el año 2017, incluso algunas, prácticamente ni existen. Sí recordarte que alguna de tus enmiendas, la última, la número 34, lo que propones está superado ya. Esas bonificaciones que solicitas tú en la Cultura están ya superadas, ¿eh? De hecho, son del año 2017, si no recuerdo mal, cuando se incluyen. Las familias numerosas, yo sé que es tu caballo de batalla, tienes las familias numerosas, pero bueno, yo por recordar lo que se han dicho en varias comisiones, y no solamente por este equipo de gobierno, sino por otras fuerzas políticas, si se me permite. Familias numerosas hay muchas y de muchas tipologías. Hay muchas y de muchas tipologías. Unas tendrán una situación complicada y otras no tan complicada. De hecho, en alguna comisión se habló de las familias del Opus. Se puso como un ejemplo. Hablas del recargo potestativo. Yo sé que no te gusta, pero el que marca las pautas, esa ordenanza, lo que es una vivienda vacía, no es el gobierno vasco ni es el ayuntamiento de Basauri. Hay una norma foral que recoge lo que es una vivienda vacía. Personas, si no hay ninguna persona empadronada en esa vivienda, se le puede poner, o se le pone de hecho, ese recargo potestativo del 50%. Y hay muchas exenciones o personas propietarios o propietarias a las que no se les cobra ese recargo. Y tú lo sabes. Porque tengan un cartel de se vende es suficiente para considerar que una persona está queriendo, o un propietario está queriendo vender su vivienda. Bueno, pues mira, el año pasado hubo una modificación. Aquellas viviendas en alquiler, vamos a decir un alquiler legal, es decir, que han depositado la fianza en el gobierno vasco, ya se considera que están exentas, no se les recarga con este 50%. Un dato, tú que eres miembro del Consejo de Videvi, se ha producido un incremento importante en aquellas viviendas que forman parte del programa de Alokabide, que tienen una bonificación del 50% dentro del IBI, siendo Videvi una de las entidades que mayor número de viviendas en proporción dentro de este municipio y dentro de toda la comunidad que más se destinan a Alokabide.
Y ese canon de 10 euros, esa posibilidad de incluso de que el gobierno vasco se quede con esas viviendas y tal, volvemos a hablar que es del gobierno vasco, no es este ayuntamiento. No es este ayuntamiento y es una propuesta que todavía tiene su recorrido. Se ha propuesto, se tendrá que estudiar por los diferentes grupos políticos, miembros de ese Parlamento vasco, y saldrá lo que salga. Que luego vayan a ser los ayuntamientos los que lo gestionen y tal, habrá que verlo. Pero eso tiene su recorrido, y no deja de ser una iniciativa, como otras muchas, por supuesto que sí. Y eso de que no te enteras, perdóname, nos conocemos desde hace 3 años y medio. No, claro que te enteras perfectamente. En ocasiones te enteras tanto que quieres cambiar ciertos datos. Quieres cambiar ciertos datos. El IAE, perdona, me estoy centrando porque tú eres el que más ha entrado en el esto. El IAE, no nos olvidemos que las empresas que pagan una cuota del impuesto a actividades económicas son aquellas que tienen un negocio, una facturación de más de 2 millones de euros. No todas. Y una empresa nueva que quiera o que tenga que pagar el IAE, bueno, facturar 2 millones de euros el primer año, pues ole. Y además, que se pongan ciertas bonificaciones por incrementos de plantilla, ciertas reducciones en su cuota municipal del IAE, no creo que sea la razón fundamental para que decidan contratar más de un 10, un 15, un 20 o un 25% más de su plantilla media. Creo que hay otra serie de decisiones o otra serie de variables que le pueden llevar a contratar. Por ejemplo, la tarifa de electricidad que paguen. Y volvemos a hablar siempre de lo mismo, de lo que hay que pagar o no hay que pagar a Bilbao Ría 2000. Por eso te digo que tú no es que no te enteres, es que a veces quieres cambiar. En el anterior pleno se aprobó una modificación presupuestaria con cargo a remanente para abonar esos 500 y pico mil euros que dices tú, si te recuerdas. Respecto a IBI, un poco lo que habéis comentado desde Basauri Bai. El año pasado lo que hubo una revisión de los valores catastrales de todos los inmuebles que están afectados por este impuesto. Lo que hubo fue una renovación de esos valores catastrales. Los inmuebles sufrieron una nueva valoración, tienen un mayor valor y, por contra, de media se bajó 4 veces el tipo impositivo. Unos propietarios sufrieron o tuvieron una subida y otros tuvieron una reducción. En conjunto, la recaudación era la misma. Esa era la premisa y no se tocó hacia arriba ni se redujo menos de lo que se tenía que haber reducido de media ese tipo impositivo. Basuras, una subida del 33%. Vuelvo a lo mismo. La cobertura del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos está en torno a un 70%. Está en torno a un 70%. Todos estamos de acuerdo que hay que recoger, reciclar, cuanto más mejor, pero eso también tiene su coste. Y ese 33% en letras, o sea, el número así porcentual es muy grande, pero en dato exacto es bastante pequeñito. Es bastante pequeñito, no tratemos de cambiarnos. El criterio, no sabemos si se basan en la carestía de la vida o no. Dato, IPC desde el mes de mayo superior, el 2,1, el 2,3 en junio y el 2,2 desde julio hasta septiembre, incluido septiembre. Bueno, me alegro que vuestro grupo, o bueno, Basauri Bai, Podemos, vaya a trabajar en las juntas una modificación de la norma foral del impuesto de circulación, vamos a llamarlo así, sobre vehículos, que trate de incluir otra serie de variables. Me parece perfecto.
en el momento que haya una modificación, lógicamente los ayuntamientos estaremos obligados a adaptarla. En 2012, a propuesta de EH Bildu, se estableció una tabla de bonificaciones, de reducciones en función del número de miembros de las familias y de los ingresos. Está en vigor, ni se ha tocado, no se ha modificado. Y luego, pues ha salido en varias intervenciones, se ha hablado de Udalkutza, que este año parece ser, ojalá. La preliquidación ha sido positiva, esperemos que se confirme en febrero, que es cuando hay la liquidación definitiva. Y de cara al año 2019 también parece ser que se va a conceder o se va a otorgar a los ayuntamientos una mayor aportación foral de este fondo foral. Aquí no estamos discutiendo de eso. No dejan de ser, vamos a llamarlos, ingresos extraordinarios. Aquí estamos hablando de los ingresos propios de este ayuntamiento. Impuestos, tasas y precios públicos. No podemos estar pendientes únicamente de los ingresos extraordinarios que puedan llegar a través de Udalkutza, del Gobierno vasco, del Gobierno central, de la Unión Europea o de Trump, si es que nos quiere dotar con una cantidad. Tenemos que pensar en lo nuestro. En torno a un 45% del presupuesto del ayuntamiento se financia mediante ingresos propios. Y de eso estamos hablando. Servicios de calidad, sí. ¿Tienen su coste? Sí. Y en parte los tenemos que financiar. En parte los tenemos que financiar. Y de eso estamos hablando aquí. Beste ronda bat, nahi buena. Yo suelo decirte una cosa, Hitor. Tienes mala memoria, muy mala memoria. Porque las fiestas del patrón mayor es el de la noble anteiglesia. Estuviste por la mañana. Sí. Y estuviste hablando conmigo. O sea que por la mañana también estuve. No, ya. Perdona, no, estoy diciendo que hay gente que madruga para... se levanta y otros que madrugan menos porque han alargado la noche. Que prosiga, Sergio. Ya, pero bueno, que estuvimos hablando incluso. Pero por eso te digo que algunos estamos por la noche, todavía nos da el cuerpo para estar por la mañana, no muy bien, pero lo que pasa que igual es por defecto profesional, pero nos da por mirar y miramos todo y vemos. Ya te digo, igual es por defecto profesional y vemos las cosas. Al menos San Miguel no estaba muy limpio, no te fijaste bajo los coches. Por eso te digo, igual es por defecto profesional, que nos digamos a ello. Y luego lo que dices, que es lo de las ratas, pues también te llevaría, yo por ejemplo a San Miguel, y alguien de aquí de Basauri también te presentaría para que te lo dijese, Yo por eso te digo, sin más. Y luego lo de que la limpieza es lo mejor valorado, según las estadísticas, están las mentiras, las grandes mentiras, y luego las estadísticas. Sí, bueno, que no estaba despidiendo la legislatura, solamente estaba diciendo que todavía quedan meses y queda debate de presupuestos, queda plan general, o sea que todavía vamos a tener grandes tardes. Bueno, eso de que repito las mismas, hombre, yo creo que no es totalmente cierto. Sí que es cierto que igual el primer año me pasé y presenté 30 y pico, ahora son 34. Pero, y eso que he quitado algunas. He quitado del IBI, he quitado algunas del liceo. Digo, como no me las aprueban, digo, pues tampoco. Sí, no, porque luego el tamaño, bueno, que sí que importa, pero bueno. Entonces, al final, hombre, decir que son las mismas, hombre, solamente con las excepciones del recargo del IBI, pues ya no, pero hablamos del 2015, esto es del 2016, 17, pues ya de un año a otro algo evolucionado. La bonificación de vehículos, pues este año he pedido que sea para consumo, GLP, bueno, pues algo innovado, bueno, de vez en cuando pues voy cambiando. Aunque sí que hay que reconocer que el que sí que innova es el PNV, sí, innova. Sobre impuestos
y luego encima nos regala el recargo del IBI. Esa es la innovación del equipo de gobierno con respecto a los impuestos, a las tasas, al debate de tasas. Porque es lo único que yo en estos años que vi, lo único que ha hecho el equipo de gobierno es eso, subir los impuestos y el recargo del IBI. Ahora, si eso es innovar, igual es mejor mi no innovación, que al final no grava o no incrementa o no fastidia el bolsillo del ciudadano. A ver, respecto al IAE, sí, claro, una empresa para que pague IAE tiene que facturar 2 millones de euros. Sí, bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? O bueno, casi todos. Y que no lo sepa, pues ya lo sabe a partir de hoy. Pero yo no propongo que se les pague, o bueno, que se les bonifique a partir del primer año. Si lo que yo propongo es, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. A los 2 años, cuando lleguen, claro, si no llegan a 2, pues claro, pues no se les va a bonificar, pues porque no van a pagar, porque no van a pasar el umbral de 2. Entonces, eso es lo que decía mi propuesta. Udal Kutxa, hombre, yo creo que no tener en cuenta el 55% de los ingresos, pues hombre, yo creo que eso es lo que te va a permitir un poco subir o bajar, ¿no? Y decir, bueno, pues si yo tengo una previsión buena, igual no tengo que hacer una excesiva subida, porque se podría haber subido más. ¿Y por qué no se ha subido más? Me imagino que habrás tenido en cuenta los ingresos de Udal Kutxa, digo yo, porque si no, al final... bueno, sí, el tema este famoso de mi enmienda 34. Yo me quedé con la duda porque yo esto lo propuse en el 2017 y a mí no se me apoyó, no se me votó que sí a ninguna enmienda, salvo que en ese momento no estuviera yo aquí. Dentro del debate igual estuve en Plutón 5 minutos y no me di cuenta, pero es más, ante la duda subí donde los técnicos y pregunté, oye, pero es cierto que ahora se bonifica en el social Anchoqui con un 25% de las personas en desempleo. Y me acuerdo que en comisión comentamos el famoso tema del DARDE. Fíjate si hemos hablado del DARDE. Y me dijeron que no estaba incluida. Yo no la he comentado, pues porque dije, bueno, pero basta que lo has sacado a colación, pues te traslado el debate que tuve con los técnicos y me dijeron que no se bonifica a las personas en su situación de desempleo en el social Anchoqui. Y yo creo que de lo que me has dicho, más o menos, te he contestado casi todo. Bueno, y si no, pues... Bye. Sí. Además, vale. A ver, comentábamos hace un momento sobre el tema de la bonificación por nivel de renta que presentó pues, EH Bildu en 2012. Ahí introducida en una ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales, que particularmente afecta a un anexo que vamos a leer, si no es inconveniente. El anexo dice: servicios especiales de recogida de basuras, venta de cajas de zinc para traslado de restos mortuorios, por unidad de caja grande, de caja pequeña, colocación de barandillas de protección de acceso a garaje, baldosa graníticas del logo de Basauri, trabajos realizados por la Brigada Municipal, por operativo hora o fracción, mediciones de niveles sonoros generados por maquinaria, medición de niveles sonoros producidos por equipamiento de música, en denuncias por incumplimiento de medidas correctoras y segunda medición de niveles sonoros generados por maquinaria o por aparatos musicales. A eso afecta la bonificación por nivel de renta que hay en este ayuntamiento. Nosotros lo que planteábamos no era que afectara a este anexo, que nos parece cuanto menos escaso, sino que lo que planteábamos es que una disposición seminal a la que planteaba EH Bildu, nos daba igual que fuera la de EH Bildu, que fuera otra como la que se planteaba en Baracaldo, otra como la que se planteaba en Guecho, se extendiera a otro tipo de servicios y no solo a estos. Eso era lo que nosotros planteábamos. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, pues que tampoco ha habido mucho más que comentar, pero hablamos de si la subida si era el 2, si era del 1, si era... Bueno, lo único que hemos comentado es que hubiera un criterio fijo, ni más ni menos, que hubiera un criterio de subida, si había un criterio de un 2% o había un criterio de 1,4%. Ni más ni menos que eso. Bueno, igual que seguramente conocerá mucho mejor las ordenanzas, pero nosotros entendemos que esa tabla
esa tabla lo que hace es incidir en los precios públicos, que es el único sitio donde se puede incidir, porque, volvemos a repetir, impuestos y tasas no se pueden bonificar. Entonces, que yo sepa, es en todos los precios públicos. Pero bueno, que me corrijan, por favor. Vale, Aitor. Bueno, sí, estuvimos hablando, no me refería a ti a que estés por la noche y madrugues por la mañana, me refería en general, no era por meterme o decirte nada, no achacarte nada. 2018, ordenanzas fiscales para el del 2018, 34 enmiendas. Este año has mantenido la codificación, pero te has saltado una. Aunque pones 34, hay 33 realmente. Tu bonificación nueva del impuesto de vehículos será una doble bonificación, es decir, bonificar al motor y el combustible, como se te recordó por parte del técnico. Y sí que has innovado también en el IBI, has quitado alguna. Sí, porque pretendías que tuvieran una bonificación aquellas empresas constructoras que mantuvieran sus viviendas dentro de su activo. Este año las has quitado. Bien. Las bonificaciones, como muy bien ha recordado Javi y recordó el técnico de gestión tributaria en la comisión correspondiente y la del año pasado también, se pueden establecer para los precios públicos. ¿Y por qué el 2 o el 1,4 en unas un 2 y en otras el 1,4? Pues dicen que el arte de la política es llegar a acuerdos y a consensos. Es decir, hubo una propuesta, se entendió razonable, ciertos argumentos que se dio por parte del grupo proponente y el 2 y el 1,4. Mayor razones, nos hemos fijado en el IPC, sí. Para proponer el 2%, sí. ¿Razonable la del 1,4? También. Yo no voy a cortar evidentemente la palabra a ningún concejal ni concejala, pero yo creo que está un poco ya manido. Por favor, os pediría que aportarais alguna cosa nueva, porque si no vamos a estar dándole vueltas a lo mismo. Creo que el debate está ya bastante explotado. Creo, Gaby. Sí, no, es que me he despistado antes y se me ha olvidado hablar. Bueno, la ley de vivienda del País Vasco es una ley aprobada en marzo del 2015. Ahora se va a desarrollar reglamentariamente en el 19 y en el 20 pues se aplicará. Y al final lo que viene a decir es eso, que va a ser el ayuntamiento un poco el que se encargue de establecer el canon y que va a tener incluso canon de 10 euros. Va a ser el que diga qué vivienda está deshabitada y va a ser incluso el que va a tener la potestad de expropiarla. O sea, que no es que sea algo que esté en el aire, sino que va a tener, ¿verdad? Y luego que sí, bueno, me había equivocado con lo de Bilbao 2000, me refería al segundo pago de 420.000 euros que hay que pagar antes del 31 del 10 del 19. En el 20 viene otro de 420.000. Entonces me refería a este segundo. Vale. No sé si... Bueno, vale. Dale. Si alguien en el orden quiere y si no, directamente quien quiera aportar algo más. Vale. Venga, bye, Javi. A ver, el tema de las bonificaciones en su momento, vuelvo a recordar que nosotros en años anteriores habíamos planteado la modificación en el IMD de la bonificación del bono especial que se da en el IMD, que si no recuerdo mal, ahora mismo voy a hablar de cabeza, hablaba de salarios inferiores, o sea, al salario mínimo interprofesional, y hablaba tanto de familias como de miembros individuales sin hacer división entre ellos. Entendíamos que con eso solo se incluía personas que tuvieran un salario mínimo o personas también, si no recuerdo mal, personas también que fueran perceptores de algún tipo de ayuda. Entendíamos también que con eso pues volvíamos al mismo punto de lo anterior, ¿no? Que miembros con un salario, o sea, familias que tuvieran un salario en su conjunto de 1.200 euros, 1.400 euros, pues volvían a surgir el mismo tipo de problema, ¿no? Y por eso era un poco el tema de abordarlo. Eso ya lo comentamos creo
creo que fue el año pasado o el año anterior, lo hemos presentado en varias ocasiones y en varias ocasiones ha sido rechazado. Es volver a reavivar el mismo debate que nosotros entendemos que es necesario que esas personas pues, bueno, reciban algún tipo de cobertura en ese sentido. Labur, mesedez. Vale. Las bonificaciones están recogidas en las ordenanzas fiscales, son de obligado cumplimiento. 60%, como tú muy bien decías, en el IMD para perceptores, para personas con ingresos menores del salario mínimo interprofesional. Se puede incluir hasta adultos de 26 años. Tienen una reducción también aquellas ciertos colectivos, también un 20% menos las mujeres que participen en ciertas campañas del deporte. Bueno, sí, pero las de no, la bueno. Cultur están dentro de las ordenanzas fiscales, 50% desempleados y estudiantes, 75% perceptores de la RGI. Están recogidas en las ordenanzas fiscales y así se aplican. Bozkatze igual pasako gineateka. Bai, banan beraz, 13. puntutik hasita, Urosune mesedez. 13. Behin-behineko onespena ematea, ekonomia jardueraren gaineko zerga arautzen duen bi zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Bai, Sergio. Kontra. Pepe. No. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. Kontra. PSek. Sí. EAJak. Ados. Edertu gorrengo punta mesedez. 14. Behin-behineko onespena ematea, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen 3 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepe. No. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. Kontra. Parkatu PSek. Sí. EAJak. Ados. Edertu gorrengo punta mesedez. 15. Behin-behineko onespena ematea, trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 4 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepe. No. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. Kontra. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo punta mesedez. 16. Behin-behineko onespena ematea, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen 5 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. Abstención. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. Kontra. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo punta mesedez. 17. Behin-behineko onespena ematea, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen 6 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. No. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Kontra. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. 18. Behin-behineko onespena ematea, hirigintzako dokumentazio zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 7 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. 19. Behin-behineko onespena ematea, ibilgailuak bide publikoan ibilgetu, krokatu eta bertatik erretiratu eta udel biltegian edukitzeagatiko tasa arautzen duen 8 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. No. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. 20. Behin-behineko onespena ematea, estolderiaren eta ur hartuneen zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 9 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. No. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. 21. Behin-behineko onespena ematea, agiri administratiboak egiteagatiko tasa arautzen duen 10 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. No. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. 22. Behin-behineko onespena ematea, udal hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 11 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio. Kontra. Pepek. No. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. Sí. EAJak. Ados. Gorrengo puntua mesedez. Behin-behineko onespena ematea, parkatu, Bai, zai. Eh? Hogeita iruan gauz, ezta? Ez dut ondo ikusten.
behin-behineko onespena emotea, autotaxientzako administrazio lizentziak eta baimenak emateagatiko tasak arautzen dituen 12 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Bera batzu utela, Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 24. Behin-behineko onespena ematea, zaborra biltzeagatiko tasa arautzen duen 13 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Abstentzioa. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. Behin-behineko onespena ematea, etxeko laguntza zerbitzuagatiko, adinekoentzako laguntza zerbitzuagatiko, eta kultura zein kiroleko zenbait jarduerengatiko tasa arautzen duen 15 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? Abstención. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 26. Behin-behineko onespena ematea, udal jabetza publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamentu bereziagatiko tasak arautzen dituen 16 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 27. Behin-behineko onespena ematea, udaltzaingoaren zerbitzu bereziagatiko tasa arautzen duen 17 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepe? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 28. Behin-behineko onespena ematea, kontrolatu gabeko hazienda eta abandonatutako etxebereak jasotzeko zerbitzu publikoa emateagatiko tasa arautzen duen 19 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 29. Behin-behineko onespena ematea, aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduerak kontrolatzeko udal jardueragatiko tasa arautzen duen 20 zenbakidun ordenantza fiskalari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 30. Behin-behineko onespena ematea, jarduera lizentzia behar duten jarduerak kontrolatzeko udal jarduketengatiko tasa arautzen duen 21 zenbakidun ordenantza fiskalari 2019an aplikatzeko. Sergio? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. 31. Behin-behineko onespena ematea, udal zerbitzuak emateagatiko edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari 2019an aplikatzeko. Sergiok? Kontra. Pepek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Sí. EAJak? Ados. Ederto. Bueno, dana boskatu zien, eskarak eta galderari puntura pasako ginateke, ez dauz herritarrek aldez aurretik sartutako galdera edota erregurik eskairarik, ez dakit gure tartean, baten bate ongo litzateke. Bai, Sergio. Era una petición que me han hecho una cuadrilla de vecinos de Basoselay que tienen perro, que en la zona de Basoselay, de los perros de 24 horas, que no debe haber ni farolas ni papeleras, coño. Sí, ni farolas ni a ver si se les puede poner alguna. Papeleras para... Vale. Bai, hartuten da. Vale, ondo. Que yo os he solicitado varias veces y lo puse en conocimiento de Nerea, que en la pasarela de Arizurbi, el problema de las motos de las comidas rápidas que pasan por la pasarela para poner una señal de prohibido la circulación de vehículos a motor. A ver si lo podemos hacer. La pequeña, ¿no? Sí. La grande, la que atraviesa la pasarela. Vale. Sí, sí. No, en la otra también, claro. Sí, sí. Ya en las dos. Besterik ez badau, arratsaldeon pasau danako.